Amén.
Doy gracias al Señor esta mañana después de esta hermosa alabanza pentecostal de nuestros himnarios, dar gracias al Señor por iniciar nuestra escuela dominical. Siempre, por supuesto, es una bendición iniciar el día tomando nuestro desayuno espiritual, como digo, fortaleciéndonos en fe a través de su palabra y por medio de ella también ir creciendo, aprendiendo lo que es necesario para nuestra vida cristiana. No simplemente para conocer dónde está el versículo o para tener memoria simplemente de lo que está escrito a través de los distintos versos de su palabra, sino que con una razón mucho más fundamental, el que al haber conocido la palabra la podamos poner por obra con la ayuda del Señor. Y eso es muy importante. Vamos a iniciar nuestra escuela dominical en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y ella se encuentra para este domingo 20 de septiembre, el cual aprovecho de saludar a todos mis hermanos en el Señor y esperando que hayan sido unas hermosas fiestas patrias. Damos gracias al Señor que nosotros como pueblo de Dios, por supuesto, celebramos en forma diferente al mundo, así que no es un grave problema estar en casa, luego lo hacemos junto a nuestra familia. Me gozo mucho de saber de que en cada hogar de nuestros hermanos Dios ha provisto la provisión necesaria y lo más importante es que podemos estar en paz, contentos, gozosos, dando gracias al Señor también por vivir en este hermoso país llamado Chile, donde Dios ha puesto tanta belleza y tanta hermosura, tanto hacia el sur, hacia el norte, en su zona central. Y nos gozamos, ¿cierto?, de ver las misericordias del Señor, los que hemos tenido la posibilidad en algún momento de viajar y de conocer Chile, tanto hacia el norte como hacia el sur. Nos gozamos de ver las maravillas de Dios. Así que un saludo cariñoso en estas fiestas patrias para todos nuestros hermanos, que el Señor les bendiga. Y prosiguiendo con lo nuestro, la lección está en Santiago, capítulo 5, versos 7 al 11, y el texto se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Así que lo repito una vez más, para que podamos ubicarnos. La lección se encuentra en Santiago, capítulo 5, versos 7 al 11. Hemos estado estudiando la carta de Santiago varios domingos ya, y ahora el texto sagrado se encuentra en Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Amén. Entonces le vamos a dar lectura en el nombre de nuestro Señor y precioso Salvador Jesucristo. Dice así su palabra: Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez está delante de la puerta. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Añada el Señor a su palabra una hermosa bendición. Luego el texto, Primera de Pedro, capítulo 4, verso 7. Damos lectura en el nombre del Señor. Mas el fin de todas las cosas se acerca, sed pues sobrios y velad en oración. Amén. Bendiga el Señor su bendita y preciosa palabra. Bien, quiero en esta hora, ¿cierto?, en primer lugar, o recordar, podríamos decir, el inicio de esta carta, el inicio, ¿cierto?, de esta hermosa epístola de Santiago. Lo he dicho algunas veces ya, Santiago, ¿cierto?, quien se revela, ¿cierto?, la tradición como hermano de Jesús y que, bueno, cree en él,
antes o posteriormente a su resurrección, pero creyó en el Señor y fue uno de aquellos discípulos que sirvió al Señor, y especialmente lo hizo dentro de la iglesia en Jerusalén, siendo una de las columnas de la iglesia, como se dice. Ahora, esto por supuesto es llamativo. No olvidemos que la Escritura nos dice que los hermanos de Jesús no creían en Él. Así que Santiago es uno de ellos, que sí cree, no al principio, pero luego ya, ¿cierto?, al ver quizás la manifestación de las obras del Señor, que eran indubitables, que Él era el Hijo y es el Hijo de Dios, Santiago recibe a Cristo en su corazón como su Señor y como su Salvador. Y en el principio de esta carta, y lo he comentado, creo, en todas las escuelas dominicales que tenemos, encontramos, podríamos decir, el por qué el Espíritu Santo, inspirando a Santiago, escribe esta carta. Y el sentido, podríamos decir, como muchas otras cartas, tanto las cartas del apóstol Pablo como también las cartas del apóstol Pedro, tienen un sentido. Por supuesto, traen una enseñanza profunda a través de lo que ellos percibieron, recibieron de parte, unos directamente de los labios del Señor Jesucristo y otros, por supuesto, también, ¿cierto?, de parte del Espíritu Santo, que es el que inspira y revela todas las cosas acerca del Señor. Y tiene el sentido de dar ánimo, de consolación y de ánimo en tiempos difíciles y en tiempos de persecución como lo que existían, ¿cierto?, en aquellos días. Santiago escribe esta carta más o menos por ahí alrededor del año 45 después de Cristo. No olvidemos que en el año 70 fue la destrucción de Jerusalén, así que eran tiempos de mucha persecución dentro del pueblo de Dios. Y las Escrituras, ¿cierto?, nos relatan y nos hacen entender cómo el Evangelio en aquellos días sufría, ¿cierto?, podríamos decir, de grandes abatamientos, porque había una persecución, por supuesto, de los mismos judíos, como también había una persecución de Roma. Y por eso que el Señor, en su palabra y en la inspiración a través de Santiago, escribe, y bueno, allí, por supuesto, en el primer capítulo, ya el Señor nos hace entender de qué se trata. Dice, a las 12 tribus que están en la dispersión. O sea, ya había habido, ¿cierto?, una persecución cruenta dentro de Israel, dentro especialmente de Jerusalén, y la iglesia, los cristianos habían sido dispersados, cada uno había salido, podríamos decir, huyendo por su vida, por supuesto, porque la persecución era terrible. Y de esta forma también el Evangelio crece y es predicado en todas partes, hasta Roma. Encontramos que allí llegaron, como dice la Escritura, prosélitos, que significa discípulos del Señor, y predicaron el Evangelio y se establece la iglesia en Roma, la capital en ese momento del imperio. Entonces el Señor nos hace entender a través de su palabra que hay esta carta está siendo dirigida a hermanos que están en la dispersión, que están, ¿cierto?, en la persecución, pasando por muchas y distintas pruebas. Como dice, hermanos míos, tened por sumo gozo, amén, cuando os halléis en diversas pruebas. Y ese es el tenor de esta carta, la consolación, ¿cierto?, el ánimo espiritual, el entender que es necesario que como un hijo de Dios seamos traspasados por diversas pruebas, y todo lo que nos ha ido dando el Señor nos hace entender, ¿cierto?, las diferentes y distintas pruebas, tanto físicas como espirituales, que nosotros como hijos de Dios tenemos que vivir. Hoy día, claro, no hay persecución, pero por supuesto tenemos que entender que también como pueblo de Dios estamos y tenemos una lucha, dice el Espíritu del Señor, no es contra sangre ni carne, sino contra potestades, gloria sea al Señor, contra tinieblas. Y no olvidemos nunca esto, la iglesia, y yo eso es algo que he aprendido en el caminar, no podemos nosotros pensar que porque de repente las cosas están tranquilas,
y pareciera que todo anda bien y todo está como una tacita de leche, yo me voy a descuidar y empiezo muchas veces, ¿cierto?, a dejar la oración, a dejar el clamor, y de repente no me doy ni cuenta cuando el enemigo acerta el golpe. Mientras más, podríamos decir, tranquilas las cosas se ven, es cuando más nosotros también tenemos que estar velando. Amén, gloria al Señor. Yo creo que nosotros como cristianos no nos debiéramos de preocupar por las pruebas. No podemos preocuparnos por las pruebas, porque la verdad es que, como dice el apóstol Pedro, ¿cierto? No dice que nosotros, como lo expresa Pedro, lo voy a leer mejor para que podamos entenderlo. Dice Pedro: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese, dice. Así que no es extraño que nosotros como hijos de Dios estemos pasando por pruebas. Lo extraño y lo que nos debiera motivar a orar y buscar el rostro del Señor es cuando no tenemos pruebas. Es ahí cuando nos tenemos que preocupar. Amén. Gloria sea al Señor. No olvide que Hebreos dice que nosotros, ¿cierto?, somos hijos de Dios y tenemos que ser probados. ¿Ah? Gloria al Señor. Porque si nos quedamos sin disciplina, de la cual dice, ¿cierto?, todos hemos sido participantes, y la disciplina es parte de la prueba que muchas veces tenemos que vivir o experimentar. Gloria sea al Señor. Como también lo revela, ¿cierto?, la palabra del Señor. Dice, hablando con respecto a Efesios capítulo 6, porque no tenemos lucha, dice, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo. Fíjense cómo dice el Señor. Dice, no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados. O sea, hay un príncipe de las tinieblas, llamado Satanás, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. O sea, Satanás tiene un gobierno y también tiene huestes, tiene un ejército de maldad. Gloria sea al Señor. Y estos habitan no en el infierno, sino en regiones celestes de maldad. Gloria sea al Señor. En regiones celestes, en el aire. Allí está moviéndose Satanás, porque es un ser espiritual. Gloria, y los demonios y ¿cierto?, el ejército que conduce este príncipe de las tinieblas es un ejército espiritual. Y nosotros como iglesia hoy día tenemos lucha espiritual. Gloria sea al Señor. Por eso el Espíritu Santo, ¿cierto?, a través de su palabra nos enseña, dice, resistid al diablo y él huirá de vosotros. Amén. Alabado sea el Señor. Así que Dios nos bendiga. Tenemos diversas pruebas y el Espíritu Santo nos ha ido mostrando, ¿cierto?, y dándonos a entender la importancia del carácter del hombre de Dios. Que primeramente no es de doblado ánimo, que no es como la onda del mar, decía el Espíritu Santo, ¿cierto? El verso 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación. En fin, nos ha ido enseñando el Señor. Y en la última escuela dominical nos hablaba el Señor con respecto a la prueba que muchas veces hay que vivir, ¿cierto?, con respecto a las injusticias de este mundo, a las injusticias sociales que muchas veces prueban en la vida del Hijo de Dios. Y en ese aspecto el Espíritu Santo decían, bueno, ¿qué pasa muchas veces con aquellos ricos impíos, ¿cierto?, que se aprovechan, que, ¿cierto?, a través de su riqueza explotan y muchas veces, ¿cierto?, se aprovechan del menesteroso, del pobre, del justo. Y la palabra de Dios nos da con mucha claridad, es que todas las cosas en su tiempo Dios las juzgará. Y por eso debemos estar tranquilos. Amén. Porque muchas veces, ¿cierto?, vemos, ¿cierto?, a través de toda la experiencia, no solamente en el pasado, sino que hoy día en el presente, cómo se producen grandes injusticias, que de repente, ¿cierto?, pareciera que nunca, al menos aquí, ¿cierto?, a través de los hombres va a tener, ¿cierto?, su castigo. Pero Dios, en su palabra, nos dice, ¿cierto?, que llegará el momento en que todas las cosas serán juzgadas y nada quedará sin ser juzgado. Por eso dice, vamos ahora ricos, llorad y aullad por las miserias que os vendrán. Amén. Gloria al Señor. Amén. Y no dejemos de ver que muchas veces, ¿cierto?, a través de la experiencia, a través de los tiempos, han habido momentos en que aquellos que se han enriquecido ilegítimamente y han llenado su corazón de codicia, vale decir, anhelan, desean tener más. ¿Ah?
para acumular riqueza sobre esta tierra. Muchas veces su riqueza de nada le ha servido. Y por otra parte, la palabra del Señor nos enseña que muchos, ¿cierto?, han sido traspasados de dolores y de angustias y de amargura por tener amor a esa riqueza. He hecho este pequeño resumen, ¿por qué? Porque el verso 7 comienza diciendo, por tanto, todo lo que hemos conversado, por tanto, todo lo que el Espíritu Santo nos ha dicho. Amén. Por eso está esa palabra ahí, por tanto, de todo lo hablado, de todo lo dicho, de todo lo que el Espíritu Santo a través de Santiago nos ha revelado. Es lo que, ¿cierto?, comienza ya en el final de esta carta a hacer un resumen, a hacer, ¿cierto?, la razón, el porqué, ¿cierto?, de esta carta, ¿cierto?, dirigida a los hermanos que están dispersos, ¿cierto?, a través de muchos lugares. Por tanto, hermanos, está dirigida, ¿cierto?, al pueblo de Dios, a los hijos de Dios. Así es, Señor. Tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirar como el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Gloria a Dios. En medio de estas pruebas, dice el Espíritu Santo, de estas diversas pruebas, seamos pacientes. Amén. La paciencia tiene que ver más que con el hecho de esperar algo, tiene que ver con el hecho del carácter espiritual con que esperamos. Porque una cosa es esperar con desesperación y otra es esperar con fe, esperar con confianza, esperar sabiendo que a su tiempo Dios hará misericordia. Amén. Gloria sea al Señor. Esperar, ¿cierto? Saber esperar, tener control sobre, ¿cierto?, podríamos decir, nuestras ansiedades, que muchas veces han tocado nuestro corazón. Cuando de repente tendemos a perder la paciencia y nos llenamos de ansiedad, nos llenamos muchas veces, inclusive hasta de dudas dentro de nuestro corazón. Y eso es lo que muchas veces determina, ¿cierto?, algo que para nosotros es tan importante, y el Espíritu Santo al final de esta carta lo está recalcando de una forma, podríamos decir, tácita y a la vez también muy acentuada. Gloria al Señor, porque la palabra paciencia en estos versos que hemos leído aparece en varias oportunidades, dándonos a entender que si estamos en diversas pruebas, lo primero que debe existir dentro de nosotros es saber esperar con confianza, saber esperar con paciencia, saber esperar conociendo que la misericordia del Señor, que la bondad de Dios está siempre a nuestro alrededor. Amén. Y tener control a través del Espíritu Santo, ¿cierto?, para poder no llenarnos de ansiedad, sino confiadamente, seguramente, tranquilamente, saber esperar en la misericordia del Señor. Así que paciencia, en primer lugar, y tenemos que entenderlo, no es un don, no es una parte, podríamos decir, que nacimos con ella, Dios nos bendiga, ¿cierto?, sino que la paciencia, como bien lo revela Gálatas, capítulo 5, versículo 22, así lo vemos dicho a través de la palabra del Señor, la paciencia es fruto del Espíritu, en primer lugar, más el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia. Así que el fruto del Espíritu en nosotros, producido en una vida transformada, en una vida cambiada, en una vida nueva, el fruto de ese Espíritu es paciencia. Saber esperar con confianza, esperar con gozo, saber entendiendo que todas las cosas a su tiempo serán conforme a la voluntad de Dios. Por eso es que el Espíritu del Señor dice, tengamos paciencia. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo voy a tener paciencia? Hasta la venida del Señor. Amén. Amén.
O sea, toda nuestra vida. Porque si el Señor Jesucristo viene cuando yo esté vivo, amén. Y si el Señor Jesucristo viene cuando yo estoy durmiendo, amén. En ambas formas, ya sea que velemos o durmamos, de Cristo somos. Amén. Alabados al Señor. Así que la paciencia, que es fruto del Espíritu Santo en nuestra vida, porque la palabra bien lo dice, está hablando a los hermanos. Y cuando se refiere a hermanos en el Señor, se refiere a la familia de Cristo, a los hombres y mujeres que ha nacido Cristo en nuestros corazones y que el Señor nos ha llamado para ser su pueblo, su iglesia. Dios nos bendiga. O sea, estamos hablando de hombres y mujeres que verdaderamente, ¿cierto?, Cristo habita en sus corazones por intermedio de su Santo Espíritu. Gloria sea al Señor. Entonces dice el Señor, ¿cierto?, tener paciencia. ¿Hasta cuándo? Primeramente que nada, hasta la venida del Señor Jesús. Dios nos bendiga. Amén. Porque todas estas pruebas y estas luchas nos seguirán durante toda nuestra vida. Y forjarán nuestro carácter espiritual. Porque por medio de la prueba también el Señor produce en nosotros bendición. Nos bendice la prueba. Alabados al Señor. Porque por medio de ella, ¿cierto?, somos bendecidos. Así lo expresa la palabra del Señor a través de, ¿cierto?, de la Escritura. Gloria sea al Señor. Romanos capítulo 5, verso 3. Quiero ir a la palabra del Señor. Dice la siguiente manera, para que entendamos esto. Dice el Señor, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Mire, el apóstol Pablo ya nos revela, ¿cierto?, que para poder entender un poco lo que está dentro del contexto de lo que el Espíritu Santo está revelando a través del apóstol. Pablo dice, prefiero, ¿cierto?, las debilidades, las tribulaciones, porque cuando más débil son, entonces el poder de Dios se perfecciona en mí. Esta era la experiencia del apóstol Pablo y la experiencia de todo cristiano, que a través de las pruebas, de las dificultades, ¿cierto?, ha logrado, ¿cierto?, fortalecer un carácter de fe, un carácter de hijo de Dios, que va, ¿cierto?, podríamos decir, apoyándonos, ayudándonos en nuestra carrera espiritual. Dice, y no solo esto, sino también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación, la prueba, la dificultad, ¿cierto?, produce paciencia. Y la paciencia, prueba. Y la prueba, esperanza. Gloria al Señor. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Vale decir, cuando nosotros somos probados en diversas pruebas, ¿esto qué produce en la vida del hombre? Produce paciencia, un carácter espiritual. Quiere decir, ¿cierto?, que está confiado, seguro, certero, en medio de tribulaciones y de angustia, la paciencia que nos es probada, porque la paciencia produce prueba. Amén. Gloria sea al Señor. Pero esta también a la vez da esperanza. Y no cualquier esperanza, porque el mundo puede tener esperanza en que habrá un nuevo presidente y las cosas van a cambiar. Estamos poniendo nuestra esperanza en el Dios Todopoderoso. Esa esperanza no avergüenza. Cuando ponemos la esperanza en brazos de carne, toda esperanza de este tipo cae y se destruye. Pero la esperanza que está puesta en Dios no avergüenza, porque cuando confiamos en Dios nunca seremos avergonzados, porque Dios es fiel y todopoderoso para hacer misericordia y responder conforme a su voluntad. Amén. Entonces el Señor dice, tened paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta la venida del Señor. Y luego nos revela un poco el Señor a través de su palabra y nos lleva, ¿cierto?, a meditar, por ejemplo, con respecto a la paciencia. A ver, miremos la paciencia. Gloria sea al Señor. ¿Qué dice con respecto a ella? Primero, la paciencia es algo que debemos, en primer lugar, entender como no algo que vamos a recibir inmediatamente. Por eso necesitamos el fruto del Espíritu, que es paciencia. Porque hay cosas que debemos saber esperar en el tiempo de Dios.
Amén. Por eso el Señor coloca este primer ejemplo. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto. Glorias al Señor. ¿Por qué? Porque todos sabemos, ¿cierto?, que la naturaleza misma nos da a entender de que usted siembra hoy día, pero no cosecha mañana. Se siembra hoy día. Y luego hay un proceso. Y luego hay una espera. Y luego, ¿cierto?, tenemos que entender de que tiene que venir la lluvia temprana, la lluvia tardía. Y esto yo lo vi especialmente cuando viví aquellos años en el sur de Chile y tuve la oportunidad de estar en los campos y de ver cómo nuestros hermanos allí sembraban, cómo esperaban, cómo muchas veces, ¿cierto?, la siembra no era lo que se esperaba, la cosecha no era lo que se quería, en fin, tantas cosas, como de repente la tierra estaba demasiado dura, o la lluvia llegaba a destiempo, no llegaba, en fin, una serie de cosas. El que siembra, primero, tiene que sembrar con esperanza, porque si no, no siembra. Porque el sembrador dice, bueno, el año pasado me fue mal, así que no voy a sembrar más. El sembrador y el campesino sigue sembrando, le haya ido bien o le haya ido mal. Así también nosotros, ¿cierto?, en nuestro caminar. Muchas veces nos encontramos con adversidades y de repente nos va bien y de repente nos va mal. Ahora, ¿por qué nos va mal? ¿Vamos a dejar de ser cristianos? ¿Vamos a dejar de servir al Señor? ¿Vamos a dejar de ir en pos de Cristo? Nos vaya bien o nos vaya mal, estamos sirviendo a Dios con esperanza viva de que a su tiempo lo que Dios ha dicho se hará. Porque Él no es hijo de hombre para que mienta, ¿cierto?, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Lo que Él dijo será hecho conforme a su voluntad. Entonces, miramos en la palabra del Señor. Primero, este ejemplo hermoso que nos da el Señor. Dice que el sembrador sabe esperar el precioso fruto de la tierra. Sí, Señor. Porque ella no se lo da inmediatamente. No, mi Dios. No solo eso, aguardando, esperando o aguardando con paciencia hasta que reciba la lluvia temprana y la tardía. Amén. Vale decir, nosotros debemos de saber aguardar en los tiempos de Dios. Así es, Señor. Estamos en prueba, estamos en dificultades, lo dije al principio, para mí, ¿cierto?, no me sorprende el estar en una prueba, no me sorprende que venga alguna adversidad, lo que me sorprende es no tenerlas. Así es. Ahí me empiezo a preocupar, porque como dice Pedro, ¿cierto?, no nos sorprendamos por el fuego de prueba que ha de sobrevenido, como cosa extraña que nos aconteciese. Lo extraño sería que usted o yo no tuviéramos pruebas, pero si las tenemos, entonces quiere decir que verdaderamente somos hijos de Dios, lo revela Hebreos. Así es, Amén. Señor, amén. Por eso sois hijos, porque pasamos por la disciplina, por la prueba, que muchas veces, ¿cierto?, nos ha sido dada para que nuestro carácter espiritual sea formado, sea forjado como verdaderos hombres y mujeres de Dios. Nosotros a través del caminar hemos visto muchos hermanos en el Señor, a veces, que llevan años en la iglesia, pero su carácter espiritual es cero. Frente a cualquier adversidad y prueba ya están todos decaídos. Ya muchas veces simplemente han dejado de asistir a la iglesia. Han dejado muchas veces, ¿cierto?, de adorar al Señor. Pero hoy día nosotros debemos entender que el carácter de Dios debe ser distinto, conforme a lo que Dios está haciendo. Primero, es el que sabe esperar con paciencia, con confianza. Gloria al Señor, el fruto. Y nos pone este hermoso ejemplo. No solo eso. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones. O sea, quiere decir que nosotros debemos de estar firmes en el Señor. Ya sea que estemos en la prueba, en la dificultad, en la adversidad. Yo vuelvo a insistir, la iglesia estaba viviendo en estos momentos grandes adversidades, tribulaciones, persecuciones. Y era necesario estar firme en nuestro corazón. Dios nos bendiga, porque no puede ser, ¿cierto?, de que en medio de una prueba empecemos nosotros, como dice Santiago en su comienzo. Dice la palabra del Señor, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar que es arrastrada por el viento y echada de una parte para otra. No piense que en tal haga que recibirá cosa alguna del Señor. El hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Podemos nosotros, en medio de la prueba, empezar a fluctuar, a tambalear, a dudar. Gloria al Señor. ¿Qué produce la paciencia? Produce un corazón
que está firme en las cosas del Señor. ¿Cierto? Un ánimo firme, no doblado, partido en dos, como dice, ¿cierto? De doblado ánimo, sino que uno solo debe ser nuestro sentimiento en el Señor. Como dice el Espíritu Santo, tú sí sea sí y tú no sea no. Vale decir, al Señor le hemos dicho sí, pero ese sí debe ser hasta la venida del Señor. Ya sea que estemos en prueba, ya sea que estemos en dificultades, con un corazón, ¿cierto? Como dice la palabra del Señor, que está firme en las cosas de Dios. Dios nos bendiga. Ahora, esto es fácil cuando todo está bien. Esto es fácil cuando todas las cosas están, como decimos nosotros, a pedir de boca. Lo difícil es cuando vienen las luchas, cuando vienen las pruebas, cuando viene la enfermedad, cuando viene muchas veces la cesantía, cuando vienen los problemas, cuando vienen las adversidades, cuando muchas veces nos encontramos, ¿cierto? Muchas veces luchados de parte del enemigo en nuestra vida. Entonces es cuando la palabra de Dios tiene que ser puesta por obra. Y por algo el Señor nos está hablando en este día, para que llegado ese tiempo que tiene que venir, podamos tener un corazón firme. Amén. Dice, porque la venida del Señor se acerca. Gloria a Dios para siempre. Y esta, ¿cierto?, es palabra que nos alienta. Hermanos, gloria al Señor. Muchos, dice la palabra de Dios, tienen la venida del Señor por tardanza. Pero no es así. Desde el mismo instante en que el Señor fue ascendido a los cielos, nosotros vivimos al borde de la eternidad. Porque en cualquier momento, en cualquier instante, Cristo aparece y viene a buscar a su pueblo. No olvidemos lo que el Señor enseñó con respecto a las 10 vírgenes. Gloria a Dios. Y de las que se durmieron y de las que cabecearon. Todas se durmieron y todas cabecearon. Pero ¿cuál es la diferencia? Que 5 fueron prudentes, guardaron aceite en su lámpara. Y las otras 5 dejaron extinguir el aceite. Y no miraron para hacia adelante. Y yo quiero decirle en esta hora, ¿podremos mirar solo el presente? ¿Cuál es nuestro futuro? Cristo viene a buscarnos. El Señor está cerca. Y por tanto, no podemos a través, ¿cierto?, de una dificultad, de una prueba, nuestro corazón desmayar. Gloria al Señor, sino que estar firme, constante. Cosa que cuando venga el Señor nos haya siendo así. Vivimos tiempos difíciles hoy día. La iglesia ha vivido tiempos cual nunca los había vivido en nuestro país. Porque hoy día nuestros templos están cerrados. Hoy día no podemos predicar a la calle. Hoy día quizás no podemos, ¿cierto?, tener nuestros servicios, nuestras reuniones presenciales, nuestros eventos espirituales. Hoy día hasta es difícil es poder llegar y visitarnos. Yo como quisiera poder salir de mi hogar e ir a visitar a mis hermanos en el Señor, a los que están en el sur, a los que están en la quinta región, y poder, ¿cierto?, tener noticias en forma personal de cada uno de ellos. Claro, tenemos el teléfono, tenemos, ¿cierto?, las redes sociales, pero no es lo mismo muchas veces como estar presente. Son tiempos difíciles para la iglesia, son tiempos difíciles para la nación y para el mundo. Y estamos nosotros insertos en la nación y estamos insertos en el mundo. Gloria a Dios. Pero desmayaremos, todo lo contrario, sea afirmado nuestro corazón. Aprendamos del labrador que espera con paciencia el fruto que le va a dar la tierra. Esperemos nosotros con paciencia porque nuestra fe tendrá fruto y bendición para nuestra vida. Gloria sea al Señor. Hay algo que a mí me llama mucho la atención y especialmente lo vemos descrito, ¿cierto?, en el libro de los Salmos. El Salmo 37, si bien lo recuerdo, gloria sea al Señor, el Espíritu Santo a través del salmista David, del rey David, que escribe este salmo, el Señor inspira a David diciendo, no te impacientes a causa de los malignos. Amén. Ni tengas envidia de los que hacen iniquidad, porque como hierba serán pronto cortados y como la hierba verde se secarán. Y aquí viene una parte que para mí es tan importante y creo que también para usted. Confía en Jehová,
Confía en el Señor. Confiar no significa solamente decir de labios que confío, sino que confiemos de corazón. Confía en Jehová y haz el bien. Y habitarás en la tierra y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. Gloria al Señor. ¿Está esperando en Dios, mi hermano? ¿Está esperando en el Señor, mi hermana? ¿O ya perdió la paciencia y dicen, Dios no me responde, parece que el Señor se olvidó de mí, y lloro y pido la oración y no veo la respuesta? Pero, ¿sabe en primer lugar que no también es una respuesta? Yo muchas veces he recibido de parte del Señor la respuesta no. Y también es una respuesta. Mismo apóstol Pablo dice que oró 3 veces pidiendo que el Señor quitara de sí un aguijón que llevaba. Y la respuesta fue 3 veces la misma. No, bástate mi gracia. Así es, Señor. Bueno, a veces también Dios nos ha respondido. Lo que pasa es que no queremos oír. Que la respuesta es no. Ahora, porque Dios dice no, ¿es malo? No, todo lo que del buen corazón de Dios emana para nosotros es provechoso para nuestra vida. Y ese no es provechoso también para nuestra vida. Miramos, ¿cierto?, al gran rey David, que escribe este salmo. Y conversó con Dios y le dijo, Señor, en mi corazón está el deseo de levantar una casa para ti, Señor, un templo. Y Dios le dijo, sí, haz todo lo que está en tu corazón, pero tú no levantarás esta casa, porque has sido hombre que ha derramado mucha sangre. Tu hijo la levantará. Y David ahora se ofuscó. David dio gracias a Dios, alabados al Señor, y de su tesoro personal guardó oro y guardó todo lo necesario, ¿cierto?, para aportar en la construcción del templo. Gloria al Señor para Amén. siempre. Pero hay un no a lo que David pretendía o quería, ¿cierto?, hacer en su persona. Pero Dios se lo dio a través de su Hijo. Por tanto, como dice el Espíritu Santo, guarda silencio ante Jehová. Porque qué tremendo es cuando el hombre empieza a reclamar, o la mujer empieza a altercar con Dios. Guarda silencio ante Jehová y espera en Él. No te alteres. Amén. No te alteres con motivo del que prospera en su camino por el hombre que hace maldades. Porque muchas veces decimos, oye, pero ¿cómo es posible? Yo le sirvo al Señor y pareciera de que el que no le sirve, todo le sale bien. Deja la ira, desecha el enojo y no te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos. Pero los que esperan en Jehová, ellos heredarán la tierra. Gloria sea al Señor. Qué importante mirar estas cosas. Y el salmista Asaf es un cantor, amén. Y por supuesto que vivió en los tiempos de David, y David lo llamó, ¿cierto?, a ser uno de los integrantes, podríamos decir, o de los que dirigían el coro, para que lo entendamos dentro de la alabanza que se ofrecía, ¿cierto?, hacia la gloria de Jehová. Asaf, cantante principal y cimbalista, gloria sea al Señor, fue uno de los que tuvo participación cuando el arca, ¿cierto?, de Dios fue traída de la casa de Obed-Edom, ¿cierto?, hasta Jerusalén. Gloria sea al Señor. Asaf, amén, que junto también, ¿cierto?, a Emán y a Etam tuvieron la bendición de alabar, de adorar el nombre del Señor a través de la música. Y Asaf escribe este salmo por la inspiración del Espíritu Santo, diciendo, ciertamente es bueno Dios para con Israel. Gloria sea al Señor. Para con los limpios de corazón, y en cuanto a mí, dice el Espíritu Santo a través, ¿cierto?, del salmista, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos. Dígame, ¿no ha venido el enemigo a susurrarle al oído muchas veces, haciéndole pensar de que usted, siendo hijo de Dios, sirviéndole al Señor, resulta de que se encuentra en tantos problemas, dificultades, enfermedad a veces, y a veces, ¿cierto?,
otro que no le sirve a Dios pareciera que vive tan feliz. Eso es lo que el Espíritu Santo está revelando a través del salmista. Por poco se resbalaron mis pies, porque tuve envidia de los arrogantes viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congoja por su muerte, pues su vigor está entero. No pasan trabajo como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad y de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí, y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? ¿Y hay conocimiento en el Altísimo? He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia, pues he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, aleluya, amén, todas estas dudas estaban en el corazón del salmista al ver la arrogancia, al ver la soberbia coronada de estos hombres y cómo presumiblemente escapaban. Gloria sea al Señor, Dios nos bendiga. Quiero decirle, como dice el Salmo 37 que leíamos, en el verso 35, y vi yo al impío sumamente enaltecido, y que se extendía cual laurel verde, pero él pasó, y aquí ya no estaba, lo busqué y no fue hallado. Así serán todos aquellos que ponen sus ojos y su corazón en la maldad, ¿cierto? Y se apartan de Jehová, el Señor. Dios nos bendiga. Y pierden la paciencia para saber esperar también en lo que Dios ha dicho y ha querido hacer. Gloria al Señor para siempre. Volvemos al Salmo 73. Y he aquí cuando yo dice, entré al santuario, a la casa de Dios, allí cuando estaba orando, clamando, ¿cierto? Difícil cosa para mí era todo esto, entenderlo, comprenderlo. Gloria sea al Señor. Fue duro trabajo para mí, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Ciertamente los has puesto en deslizaderos, en asolamiento los harás caer. Como han sido asolados de repente, perecieron, se consumieron de terrores. Como sueño del que despierta, así, Señor, cuando despertares, menospreciarás su apariencia. Se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzada. Tan torpe era yo que no entendía como una bestia delante de ti. Con todo, yo siempre estuve contigo. Me tomaste de la mano derecha, me has guiado según tu consejo y después me recibirás en gloria. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Porque aquí los que se alejan de ti perecerán. Tú destruirás de todo aquel que de ti se aparta, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en Jehová el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Gloria sea al Señor. Así que, como el labrador, esperando el fruto de la tierra, sabiendo que la venida del Señor está cerca, tengamos paciencia. ¿Hasta cuándo? Hasta su venida. Sabiendo esperar confiadamente en Dios, poniendo nuestros labios en silencio, esperando y confiando en Jehová, que a su tiempo Él hará misericordia. Hermanos, no os quejéis unos contra otros, para que no seáis condenados. He aquí el juez, que es Cristo el Señor, está delante de la puerta. Porque cuando nos llenamos de ansiedad y comienzan nuestras dudas, empezamos muchas veces a culpabilizar a medio mundo. Dios tenga misericordia, ¿no?
Ayúdenos el Señor. Porque cuando perdimos la paciencia, también comenzamos a perder la tolerancia. Gloria a Dios. Nos llenamos de ansiedades. Por eso dice, hermanos, no os quejéis unos contra otros. Amén. Gloria al Señor. Qué tremendo decir, ¿cómo está, hermano? Aquí estoy, pues el Señor se olvidó de mí. Aquí me tiene el Señor, pues la prueba. Otra vez. Qué tremendo, ¿no? Dios tenga misericordia. Ayúdenos al Señor. Haya en nuestros labios mejor decir, Señor, gracias por darme esta bendición tan grande, ¿no? De poder estar en tu presencia. Gloria al Señor. ¿Cuántos muchas veces llegan a una conferencia o simplemente, ¿cierto?, toman un teléfono para decir que van a renunciar? Gloria al Señor. No, yo renuncio porque la verdad que son muchos los problemas, las dificultades, y ahí de repente pareciera que ya, ¿cierto?, el Señor se olvidó de mí, y lo primero que hacen es firmar una carta de renuncia, ¿cierto?, y decir, hasta aquí llego yo. Perdieron la paciencia. No supieron esperar y confiar. Que si el Señor de alguna manera nos pasó o nos está pasando por un proceso a su tiempo, esperemos en Jehová, confiemos en Él y Él hará. Amén. Amén. Pero muchas veces es más fácil renunciar. Ayúdenos el Señor. Dios nos bendiga porque entendemos que esta tarea es hasta la venida del Señor. Amén. Podamos entregar hasta la venida del Señor, ¿cierto?, aquello que Dios ha puesto en nuestras manos, especialmente a nosotros los pastores. Hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción. Dice, hermanos míos, tomad como ejemplo de aflicción y de paciencia a los profetas que hablaron en nombre del Señor. Y nos da ejemplos claros el Señor a través de su palabra, a través de los profetas. ¿A cuál de los profetas no persiguieron? ¿A cuál de los profetas no mataron? ¿A cuál de los profetas, cierto, podríamos decir, le traspasaron de angustias y dolores por hablar la palabra de Dios? Ahí tenemos el caso de Jeremías, que era tomado y echado en un pozo, en una cisterna, un pozo, gloria al Señor, y ahí lo dejaban, luego lo sacaban, ¿cierto? Lo echaban a la cárcel, y en algún momento Jeremías dijo, no hablaré más en tu nombre, porque cada vez que hablo lo único que recibo son palos. Alabados al Señor. Pero él tenía un fuego dentro de sí, ¿cierto? El fuego del Espíritu Santo en su vida. Amén. Gloria al Señor. Y ese fuego que estaba en él, ¿cierto?, lo hacía volverse a levantar y a predicar la palabra de Dios. Y yo creo que aunque sea mucho la prueba, yo sé que el Señor está en ti y en mí. Y eso es lo que nos motiva a seguir adelante. Yo hubo un tiempo en mi vida en que no quería ni levantarme. Pasaba por procesos tan difíciles que ni levantarme quería. Pero algo en mi interior me decía, tienes que seguir adelante. Y cuando me volvía nuevamente ese sentimiento, esa voz decía, tienes que seguir adelante. Amén. Gloria al Señor. Y le aseguro que no era mi voz. Era la voz del Señor que estaba en mí y que me ayudó en los momentos más difíciles de la experiencia vivida. Dios nos bendiga. Amén. Alabados al Señor. Miremos la aflicción, ¿cierto? Tomemos como aflicción la paciencia, ¿cierto?, a los profetas que hablaron en el nombre del Señor. He aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. No es que la palabra de Dios diga que, son felices los que sufren, porque el Señor no se alegra del sufrimiento, sino bienaventurados los que sufren sabiendo esperar y confiando en el Señor. Sabiendo, ¿cierto?, que aunque están pasando por distintas pruebas, aunque están pasando por distintos problemas, sufrimientos, dolores, angustia. Pablo llevaba una enfermedad. Glorias al Señor. Eso es lo que así más o menos se logra entender. Una enfermedad que era un verdadero aguijón en su carne. Glorias al Señor. Así es. Dios nos bendiga, ¿no? Cuando lo doloroso muchas veces puede ser un aguijón, algo que nos está clavando, algo que, ¿cierto?, está horadando en nuestras carnes. Gloria a Dios. Un verdadero aguijón. Gloria a Dios. Muchas veces nosotros tenemos que entender, ¿cierto?, de que se sufre, y no es que el Señor se alegre que suframos, Él sufre con nosotros. Amén. Ahora,
dice la palabra de Dios. Nosotros tenemos el gran ejemplo en Cristo, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Amén. Para que no desmayemos. Gloria sea al Señor. Colosenses capítulo 1. Quiero compartir con usted también dentro de la palabra del Señor lo que expresa el Espíritu Santo. Colosenses 1. A ver, vamos ahí a Colosenses. Aleluya al Cordero. Filipenses y Colosenses. Diciendo de la siguiente manera. Para que andéis, dice, como es digno del Señor, agradándole en todo. Colosenses 1:10, para que no se pierda. Sí, Señor. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Amén. Fortalecidos con todo poder, para toda paciencia, sabiendo esperar con confianza en el Señor, y longanimidad, que se refiere a la constancia de la paciencia. Amén. Uno es tener paciencia, pero de repente la paciencia puede ser un ratito nomás. Pero la longanimidad, larga, está hablando de, ¿cierto? De algo que es largo en el tiempo. La longanimidad de la paciencia, la constancia de la paciencia y la fortaleza de ánimo. Significa, ¿cierto? Longanimidad. Gloria sea al Señor. Como el Espíritu Santo lo revela a través de su palabra en esta hora. Con toda buena obra, creciendo en el conocimiento de Dios, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad. Vale decir, no solo paciente hoy día, sino que teniendo, ¿cierto? Una paciencia, ¿cierto? Que se extiende a través de toda mi vida y de todo el tiempo. Una fortaleza de ánimo, con gozo, dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas, ahí donde estábamos nosotros, bajo la potestad, bajo la autoridad del diablo, y nos trasladó al reino de su amado Hijo, al reino de Cristo, porque hoy día no somos de Satanás, hoy día somos de Cristo, y estamos dentro de su reino. El reino de Dios está entre nosotros, morando el Señor en nuestros corazones, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Alabados al Señor. Así que, por tanto, miremos, ¿cierto? Como dice la Escritura, ¿cierto? A través de la experiencia de los profetas, gloria sea al Señor, que también sufrieron y que también padecieron, como dice la Escritura. ¿Ah? Tenemos por bienaventurado a los que sufren. Y vuelvo a insistir, vale decir, a los que saben, ¿cierto?, esperar en la prueba, a los que en medio del sufrimiento y del dolor esperan con paciencia, ¿cierto?, la misericordia, el amor, la bondad de Dios. Porque no olvidemos, hermano, no olvidemos esto. Gloria sea al Señor. ¿Cómo es nuestro Dios? ¿Cómo es nuestro Dios? Gloria sea al Señor. Quiero dirigirlo a usted a Éxodo 34. Éxodo 34 nos va a dar una claridad, por supuesto, desde el Antiguo Testamento nos va a hablar el Señor a través de su palabra, diciendo de la siguiente manera. Alabados al Señor. Dice de la siguiente manera, estaba Moisés hablando con Dios, ya, ¿cierto? Se había producido que las tablas de la ley, Moisés las había quebrantado por causa, ¿cierto?, de que el pueblo se había desviado. Y Dios le mandó a Moisés, podríamos decir, preparar nuevas tablas. Y Dios lo llevó al monte de Sinaí. Y dice, y pasando Jehová por delante de él, proclamó, ¿qué? Moisés. ¿Qué proclamó Moisés? Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que de ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. O sea, Jehová el Señor
tardo en la ira, grande en misericordia, piadoso en verdad. Este es nuestro Dios. Gloria sea al Señor. Y Jesús lo reveló. Él vino a hacer misericordia. Así que no olvidemos, hermanos, de que el Señor en su infinito amor nos revela que grande en misericordia es el Señor y que en medio de la prueba, del sufrimiento, Dios se goza y dice, bienaventurado el que soporta las aflicciones. Amén. Como bien lo recordábamos en 1 de Pedro, capítulo 4, verso 12. Dice, amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. Si sois vituperados por el nombre de Cristo, sois bienaventurados, porque el glorioso Espíritu de Dios reposa sobre vosotros. Ciertamente de parte de ellos Él es blasfemado, pero por vosotros es glorificado. Así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Porque es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios. Y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedecen el Evangelio de Dios? Alabados al Señor. Así que, por tanto, gozaos cuando os halléis en diversas pruebas. Y no pensemos que esto es algo extraño, sino todo lo contrario. Gloria a Dios. Es parte también, ¿cierto?, de nuestro caminar y de bendición. Gloria al Señor para siempre. Así que, hermanos, tomad como ejemplo la aflicción y la paciencia de los profetas que hablaron en el nombre del Señor. Y luego menciona, y aquí tenemos por bienaventurados los que sufren. ¿Habéis oído? Por supuesto, si el pueblo de Israel nacía escuchando, ¿cierto?, las historias bíblicas. Y muchas veces, ¿cierto?, y se sabían de memoria, por supuesto, la historia bíblica de Job. Por eso dice, ¿habéis oído de la paciencia de Job? Y usted y yo, que hemos sido enseñados en las Escrituras, ¿no hemos escuchado hablar de Job? Amén. ¿Cómo dice la palabra de Dios que habiendo Job sido probado de tal manera, Job no añadió propósito alguno a Jehová? Si quizás podríamos decir, bueno, Job en algún momento decayó de su fe, sí, porque él dijo, maldito el día en que nací. Pero nunca negó o renegó del Señor. Él nunca dijo, por esta prueba no sirvo más a Dios. Por esta prueba dejo de ser cristiano. Por esta prueba dejo, ¿cierto?, el camino, ¿cierto?, que Dios me ha revelado. Sino que Job se mantuvo fiel a Dios, aún pasando por los procesos más difíciles. Jehová lo dio, Jehová lo quitó. Alabado sea el nombre de Jehová. Gloria sea al Señor, dijo Job. Puede que en algún momento se haya debilitado, pero nunca renegó. Con todo se sostuvo. Con todo se mantuvo. Gloria sea al Señor, al lado de Dios. Por eso habla de la experiencia de Job. Ya habéis visto, dice, ¿cierto?, la paciencia de Job. ¿Cómo supo esperar Job? Con confianza, confiando en Dios. Amén. Habéis oído de la paciencia y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es misericordioso y compasivo. ¿Qué pasó con Job? ¿Cuál fue el fin de lo que el Señor hizo con Job? ¿No bendijo Dios a Job 2 veces más de lo que antes tenía? No sabemos que el Señor es compasivo y misericordioso, y eso nos debe de alentar. Hermano, el Señor no nos va a dejar a nuestra suerte. El Señor no nos va a abandonar aunque dura parezca la prueba. El Señor no permitirá, ¿cierto?, que la prueba nos destruya. Conjuntamente con la prueba, Dios también nos dará de su gracia para salir adelante y pasar la prueba y poder decir, pasé, poder decir, la experiencia la viví. Confié en Dios, que hubo un momento en que tal vez me debilité, pero nunca me aparté del Señor. Y me sostuve con confianza. Y esto formó en mí o en usted un carácter espiritual que nos hace mirar
y nos hace entender que pese a lo que pese, pase lo que pase, nuestra vida está en el Señor. Amén. Gloria a Dios para siempre. Sí, mi Dios. Ayúdenos el Señor Amén. en estos versos que el Espíritu Santo nos ha querido regalar. Amén. Para que a través de ellos podamos crecer en la gracia que es en Cristo. Gloria al Señor para siempre. Hebreos en el capítulo 12 dice de la siguiente manera: por tanto, amén, por tanto, todo lo que hemos oído, todo lo que el Espíritu Santo nos ha dicho, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos ¿cómo? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Y yo en esta mañana te intimo, te motivo. En el nombre del Señor, ten ánimo. Corre tu carrera y yo correré la mía con paciencia. Amén. Porque nos resta camino por delante. Con la ayuda del Señor. ¿Cómo voy a correr esta carrera? Dice el Espíritu Santo, puesto los ojos en Jesús, donde nunca y de ninguna forma debemos de quitar nuestra vista. Nuestros ojos deben estar puestos en el Señor Jesucristo, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, la vergüenza que significaba, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo... ¿Hay alguno que se ha desanimado esta mañana? ¿Hay alguno que ha perdido su ánimo de seguir adelante, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar? Porque no habéis resistido hasta la sangre, combatiendo contra el pecado. Gloria sea al Señor. Por eso que no olvidéis que es necesario que seamos probados, que pasemos por disciplina. Gloria sea al Señor. Porque el que, ¿cierto?, tiene la disciplina es hijo y no bastardo. El Señor bendiga su palabra. Añada el Espíritu Santo a esta bendición tan grande. Hermanos, ¿qué quiere Dios en nosotros? Que formemos un carácter. No quiere ver en nosotros hombres o mujeres de doblado ánimo, inconstantes en todos nuestros caminos espirituales. Gloria sea al Señor. Sino hombres y mujeres de Dios que hemos aprendido a confiar en Dios. Yo lo he dicho. Los años van pasando. Y hoy día que voy acercándome a los 61 años, lo que he aprendido en este caminar es cada día a confiar más en Dios. Gloria al Señor. Me falta mucho, por supuesto, como a todos. Pero sí puedo decir que a lo largo de estos años lo que he aprendido es a confiar más en Dios. Gloria al Señor. Ayúdenos al Señor a que tengamos paciencia. Amén. Este fruto del Espíritu Santo también esté en nosotros. Mire que por la impaciencia algunos perdieron todo. Alabados al Señor. Así que Dios bendiga nuestros corazones. Añada el Espíritu Santo a su palabra una gran bendición conforme a la misericordia del Señor, conforme a la bondad de Dios y conforme a lo que el Señor en esta hora nos ha querido dar, nos ha querido entregar. No olvide usted, y me ha inspirado el Señor para terminar Hebreos 12. Por tanto, también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera. Y podamos decir como el apóstol Pablo, he peleado la batalla, he corrido la carrera, he guardado la fe, por lo demás me espera la corona incorruptible de gloria, la cual me dará el Señor juez justo en su venida, y no solo a mí, sino a todos los que han esperado en ella. Dios nos bendiga en esta hora. Corramos con paciencia la carrera, hermanos.
¿Cuánto nos queda por delante? No sé, pero un día vamos a entrar victoriosos a la gloria. Alabado sea el Señor. Y eso lo creo con todo mi corazón. Que el Señor les bendiga, les guarde. Vamos a orar dando gracias al Señor por su palabra. Amantísimo Dios, te damos gracias, Señor, porque nos bendices a través de tu palabra y nos llenas de gozo, de alegría y de bendición. Te ruego, Señor, que en estos momentos, si alguno está siendo probado, Señor amado, Dios mío, se ha decaído su fe, su ánimo, Señor amado, está por el suelo, Señor amado, Dios mío, Padre Santo, y han venido sentimientos de retroceder, Señor, te pido humildemente, Señor, que confortes su corazón, confortes, Señor, su vida, su ánimo, Señor, Dios mío, nos hagas entender que es necesario pasar por diversas pruebas y todos y cada uno de los que hemos sido llamados a este santo evangelio, Señor, somos probados de una manera o de otra. Señor, gracias te damos por tu bendita palabra que nos ha sido bendición esta mañana y rogamos que la selles en nuestros corazones, porque a veces es fácil hablar de la prueba, pero cuando ella viene, Señor, allí viene lo difícil. Ayúdanos, Señor, entonces, a entenderlo, a comprenderlo, pero también con tu ayuda, Señor, a ponerlo por obra. Le damos gracias, Padre amado, y rogamos todas estas misericordias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios para siempre. Que el Señor Jesucristo sea muy glorificado esta mañana. Nos sentimos gozosos. Quiero enviar un cariñoso saludo a mi hermano Juanito y mi hermana Janet, que están de aniversario y de este hermoso matrimonio donde Dios los ha unido junto a su familia, ¿cierto? A Dayana, Juan José, Cataleya, que han formado esta hermosa familia de hijos de Dios. Y quiero mandarle un cariñoso saludo en este aniversario, donde ustedes están recordando, ¿cierto?, el día en que se unieron. Que el Señor les bendiga en grande manera. Y así, por supuesto, un saludo cariñoso a todos y cada uno de mis hermanos. Tengo por aquí algunos mensajes. Un saludo a mi hermana María Painemal, de allá de Nueva Imperial. Que el Señor bendiga a mi hermana María, junto también a toda su familia, y un saludo cariñoso también le envío a mi hermano Manuel. Que el Señor bendiga, mi hermano Manuel Painemal. Dígale que siempre le recuerdo con mucho cariño y amor, que le amo mucho en el Señor, aunque estemos lejos, pero siempre me recuerdo de su persona y también, por supuesto, de su mamá. Un saludo cariñoso a mi hermana Yesenia, Amén. que está junto a nosotros. A mi hermana Janet, que dice que el Señor bendiga a nuestro pastor para predicar su palabra. Nuestra amada pastora también, que está junto a nosotros, que el Señor llene muchas gracias a nuestro amado pastor en esta nueva clase de escuela dominical. Gracias, mi amada pastora. Nuestra hermana Celia también, un saludo cariñoso. Y por ahí también vi a mi hermana Viviana. El Señor les bendiga, junto a nuestra pastora María, nuestro hermano José, ¿cierto? Sí, Señor. A los nietos, a toda la familia por allá, que el Señor les bendiga en grande manera. Un saludo cariñoso de parte nuestra, un abrazo fuerte. Sí, Señor. Nuestro hermano Isaac también, que Dios bendiga esta escuela dominical. Nuestra hermana Judith Marlene, que el Señor bendiga a mi hermana Judith Marlene. Un saludo desde Calera, dice ella. Amén. Un saludo para ti también, Marlene. El Señor te bendiga junto a toda tu hermosa familia. Nuestra hermana Margarita, que también nos está mirando, nuestra hermana Margarita Vázquez, un saludo para ella, ¿cierto? En gran manera. Dice nuestra pastora también muchos cariños para su familia, un fuerte abrazo a la distancia. Nuestra hermana Viviana también está junto a nosotros, que el Señor le bendiga. Nuestra pastora Verónica, que el Señor bendiga a nuestra pastora Verónica. Por ahí me entró un llamado, se lo devuelvo apenas termine. Que el Señor nos bendiga. Bendiga el Señor también a nuestro pastor Gabriel Castillo, en grande manera. Y nuestra hermana Viviana, buenos días, mis pastores, gracias a nuestro Dios por un nuevo día y por un día más de poder escuchar de su palabra. Que Dios les bendiga y les siga guardando. Saludos a mi pastora Nancy
a Isaac, Daniel, y un abrazo a la distancia a nuestra pastorita Nancy. Que el Señor nos bendiga también a mi hermana Viviana y su familia, sus hijos, su esposo. Señor. El Señor les guarde, les bendiga en grande manera. Un abrazo fuerte. Nuestra hermana Ángela, que también está junto a nosotros. Amén. Un saludo también para mi hermana Ángela, también su hija. El Señor la bendiga. Nuestra hermana Janet, amén, dice nuestro pastor Rodrigo, que también está junto a nosotros. Saludo cariñoso a nuestro pastor Rodrigo, nuestra pastora Viviana, Amén. allá en la amada iglesia de Curicó. Nuestra hermana Janet, Señor, el que esté firme, mire que no caiga, como dice su palabra. Amén. Gracias, mi hermana Viviana, que Dios bendiga mucho, cariños para todos ustedes y un fuerte abrazo a la distancia. Sí, Nuestra Señor. pastora responde a nuestra hermana Viviana. Amén, dice nuestra hermana Janet. Nuestra hermana dice, todo lo que viene de parte de nuestro Señor es bueno para nuestras vidas. Así es, Señor. Gracias, mi Señor, por tu hermosa palabra. Permita el Señor ponerla por obra. Amén. Amén, mi pastor. Gloria sea al Señor. Dios bendiga a cada uno de mis hermanos que ha mandado algún mensaje, algún saludo. Y bueno, dar gracias al Señor por esta hermosa escuela dominical. Un Amén. abrazo a todos. Que el Señor les bendiga. Y los que somos de acá, los invito para la tarde a la Así reunión, es, Señor. al culto a las 7 de la tarde. Y el que tiene tiempo también y puede verlo, también queda invitado, ¿cierto? Si así lo estima. Que el Señor les bendiga a todos, un abrazo, el Señor me los bendiga, los guarde y que sea la bendición de Dios en este día, en todo y cada uno de los hogares, Señor, que componen nuestra amada iglesia. Y por supuesto también un saludo a todos aquellos que componen el pueblo de Dios, que Amén. por misericordia somos, ¿cierto?, una nación grande para la gloria de Dios. El Señor les bendiga y les guarde en grande manera. Nos Amén. vemos a las 7 en el culto de la tarde.